Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Para comenzar, escucharemos las palabras del señor decano de la Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias, estimados y estimadas asistentes, desde el espacio virtual de la sala de facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta inauguración del año académico. Este año, debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos y el coronavirus, tendremos que hacerlo, lamentablemente, de manera remota. Quisimos, no obstante las dificultades, mantener la tradición recientemente reanudada el año pasado, y a pesar que ya estamos en una etapa avanzada de nuestro semestre, más bien terminándolo, hemos igualmente preparado una conferencia para renovar esta tradición académica. El año pasado, como ustedes recordarán, nos ocupamos de vincular el derecho y la literatura, con la idea de tener estas conferencias magistrales y poder establecer posibles relaciones entre el ejercicio y el estudio de las materias jurídicas con otras áreas del conocimiento del arte, porque el derecho es parte de la cultura. Así, la académica María Eugenia Góngora, quien fuera decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, el año pasado se ocupó de explicarnos sus ideas sobre el derecho y la literatura, hablando del poder de las palabras. Este año la conferencia magistral será impartida por el reconocido músico y académico Luis Orlandini, quien abordará una de las actividades centrales en el derecho, como es el tema de la interpretación, un tema que es también crucial en la música. Hablará el profesor Orlandini desde la perspectiva de la música, pero la relacionará con otros ámbitos, porque el título de su conferencia es La interpretación en las áreas del conocimiento y el caso de la música docta. Así esperamos que combine su charla también con interpretaciones musicales. ¿Es acaso algo muy excéntrico, extravagante vincular el derecho y la música? Si pensamos en las definiciones de la música, como ha explicado el músico francés Adolphe Danhäuser, el arte de los sonidos, así la ha definido este músico, y el derecho como el arte de lo bueno y equitativo, podríamos pensar que ambas disciplinas son, en algún sentido, disciplinas artísticas. Sin embargo, tienen importantes diferencias, porque en el caso del derecho se trabaja con el lenguaje común. Hay áreas especializadas y un lenguaje profesional y técnico, pero en general es el lenguaje de la ciudadanía el que ocupan las palabras de la ley. En cambio, en el caso de la música, se trata de un lenguaje especial. En ambos casos, se trata de fijar, objetivar, por más difícil que sea y por más imposible que a veces sea lograrlo, una hipótesis, una situación, un sentimiento, una emoción. Por eso el jurista italiano Emilio Betti, en su imponente teoría general de la interpretación del año 55 del siglo pasado, dedica fundamentalmente a la interpretación jurídica sus palabras y también habla de la música. Dice, comillas, cito, el valor de la música es que en ella se vuelve objetivo,
aquello que operó en el artista como núcleo emocional, cierre comillas. Esos mismos lenguajes fijados suponen que en ambas disciplinas, la música y el derecho, se lleve a cabo una labor interpretativa, una búsqueda del sentido, algo que abordará como especialista el profesor Orlandini. Antes, en todo caso, yo quisiera explicar que los vínculos entre el derecho y la música a nivel de las personas que se ocupan de estas actividades tampoco es tan extraña. Sabemos que muchos músicos han llevado una doble vida, o que muchos juristas y abogados se han inspirado en la música. Puede ser sorprendente para algunos de ustedes que Paul Simon, del famoso dúo Simon and Garfunkel, estudiara Derecho, o que el tecladista y fundador del grupo de rock The Doors, Ray Manzarek, también hubiese sido un estudiante de Derecho. Estudiaron y terminaron la carrera como abogados algunos músicos muy reconocidos en distintos estilos y ritmos. Yo conocí al panameño Rubén Blades, dedicado a la salsa, que estudió Derecho. También estudió Derecho el brasileño Vinicius de Moraes, importante intérprete de la bossa nova. El italiano cantante Andrea Bocelli. El español Julio Iglesias, que no es de mi gusto, pero es conocido. En fin, como compañero en estas mismas salas de la facultad cuando estudiaba, tuve al cantante nicaragüense entre mis conocidos, a Hernaldo Zúñiga, quien quizá no es conocido por las generaciones más jóvenes, pero sí aportó un par de temas al cancionero romántico latinoamericano. Y en la música docta también existen muchas personas que se han dedicado al estudio del derecho. La familia de Händel quería que fuese abogado. El padre de Mozart, Leopold, estudió derecho, sin embargo fue expulsado de la universidad porque no asistía a las clases antes de recibirse. Y estudiaron derecho Tchaikovsky, Robert Schumann, Jan Sibelius e Igor Stravinsky, entre otros. Hay algunos que llegaron a ser abogados, como los hijos de Bach, que nunca ejercieron la profesión porque se dedicaron a la música. Y también en nuestro país estudiaron derecho y son reconocidos como grandes intérpretes musicales el profesor Domingo Santa Cruz Wilson y Jorge Urrutia Blondel. No es una coincidencia el estudio del derecho. Quizá puede verse un paralelo entre el proceso jurídico y la forma musical. La argumentación en el derecho se estructura en torno a la interpretación y el estudio de la ley. La creación en la composición e interpretación musical comienza con la forma elegida, por ejemplo, se trataría en un caso de la forma sonata o concierto, y luego el intérprete adecúa y comprende y estudia la partitura de acuerdo con esa forma. Entonces es central la labor interpretativa, lo que se denomina la hermenéutica, tanto en el derecho como en la música. Se trata en ambos casos de explicar, de traducir lo que está determinado en el lenguaje, y eso es coincidente en ambos casos. Otro músico, un violinista más joven y que es abogado, Cristian Fernández, que después de concluir sus estudios superiores como intérprete musical, inició los de Derecho en nuestra facultad y culminó con una tesis que tuve el gusto de dirigir el año 2018. Trató en profundidad el tema de la música y la interpretación jurídica. Allí realiza un agudo y detallado análisis comparativo entre la interpretación de la música y la interpretación en el derecho, y revisa todas las teorías importantes y las confronta. Así, el verdadero sentido de la ley se vincula con la idea de la interpretación correcta y la conexión de una verdadera o correcta interpretación
con lo que corresponde hacer en la ejecución o interpretación de una obra musical o de arte. Pero también toca otros asuntos vinculados a la interpretación, como es el tema del virtuosismo, donde se enfrentan las personalidades del creador y del ejecutante, o los criterios formales de interpretación de la música, especialmente los elementos constructivos musicales y las reglas del lenguaje común utilizados por la interpretación jurídica, que nos llevan al tema profundo y significativo de la relación entre la música y el silencio y su posible equivalente en el derecho, porque también el silencio produce efectos en el derecho, o las relaciones entre la codificación en el derecho y la música. Las libertades interpretativas se comparan con el activismo judicial y la improvisación musical, y el contrapunto en el estilo de las sentencias y las leyes y el estilo musical, entre otros muchos asuntos. La labor entonces de búsqueda del sentido de una obra musical es una cuestión que admite muchas discusiones de interpretación, y se plantea allí la cuestión de la interpretación musical correcta. Como decíamos antes, el derecho y la música opera con lenguajes o sistemas comunicativos. El lenguaje común, el lenguaje ciudadano, en el caso del derecho y las leyes, y en el caso de la música, el lenguaje de las partituras, el lenguaje musical. Pero esos lenguajes o sistemas no tienen una clausura definitiva, porque el derecho tiene una textura abierta, está abierto en su sentido al decir de Hart, quizá el más grande teórico del derecho del siglo XX, y la música también está abierta al ser un lenguaje abstracto. Todo eso nos lleva a pensar la idea de que no hay una interpretación única. En el caso de la música, podemos apreciar estas diferencias quizá en la interpretación de las variaciones Goldberg de Bach, que lleva a una lenta y solemne interpretación en el caso del pianista Wilhelm Kempff, y una rápida y quizá saltarina versión en el caso de Glenn Gould. En fin, todos estos son problemas complejos. El profesor Orlandini seguramente nos ilustrará sobre estas cuestiones, y es un placer y un honor contar con la presencia del profesor Orlandini, porque se trata quizá del más destacado guitarrista chileno, quien además de su extensa labor como concertista en nuestro país y en el extranjero, es profesor universitario y fue decano de la Facultad de Artes de nuestra casa de estudios. A su formación en la Universidad de Chile le siguieron otros estudios en Alemania y Austria. Ha ganado concursos en Europa. En 1989 ganó el primer premio en el concurso internacional de música de Múnich, que por única vez en la historia del concurso se otorgó en la especialidad guitarra, y tiene una importante carrera internacional como concertista. Ha grabado en diferentes sellos europeos. Su labor es fundamentalmente como solista y ha integrado grupos de música de cámara y orquestal. Él destaca como un gran difusor de la música chilena y ha ayudado al desarrollo y conocimiento público de ella. Ha estrenado más de 120 obras de compositores nacionales y ha recibido reconocimientos como el Premio a la Crítica y el Premio a la Trayectoria de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y es miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile. Bienvenidos entonces, les doy desde esta versión virtual de nuestra sala de facultad, y los invito a gozar de esta inauguración del año académico 2020, que a pesar de la pandemia y todas las situaciones tan duras y crueles que nos ha tocado vivir, nos ocupamos de mantener en alto la universidad, sus valores, el pensamiento crítico y el compromiso y la Universidad de Chile en toda su expresión, en todas sus expresiones. Tendrán la oportunidad entonces y el placer de escuchar por partida doble al profesor Orlandini en sus palabras y en su música, y sin más y agradeciendo su paciencia, los dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Ruiz Tagle.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran privilegio haber recibido una cordial invitación del decano para participar en este tradicional acto de inauguración del año académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en una situación tremendamente excepcional para todas y todos. Nuestras vidas han estado inmensamente trastocadas, reconvertidas y estresadas ante una pandemia como no la ha vivido ninguno de nosotros. Al iniciar estas palabras quiero manifestar ante todo un público dolor y saludo solidario y fraterno a las familias que han perdido seres queridos durante estas semanas oscuras y dramáticas. Me gustaría partir presentándome, aunque el decano ya lo hizo. Soy músico, intérprete musical, mi especialidad es la guitarra clásica y llevo toda mi vida en esta actividad. En la Universidad de Chile como académico he aprendido en estos ya más de 26 años a entrar de lleno en las complejidades del mundo de la cultura, de las ciencias, de las humanidades, y he aprendido poco a poco a relacionar saberes e intentar entender culturas y conocimientos que parecen a menudo tan distantes. Hablar de la cercanía que pueda tener el derecho y la música es sin duda un gran desafío para mí, pero debo reconocer que en los últimos años he entendido que hay muchos campos del conocimiento, si no quizá todos ellos, que deben ejercitar la interpretación de datos, de leyes, de textos. A pesar de ello, esto es solo un acercamiento más que un estudio exhaustivo de nuestros elementos comunes. Me encantaría que esta ocasión sea de apertura de los abogados hacia una de las artes, tal como he podido en estos días pensar en nuestras áreas comunes y también las que nos pueden diferenciar. La música es un área de las artes en que nos enfrentamos a un lenguaje, como bien decía el decano Restagle, uno distinto al verbal, donde debemos expresarnos con sonidos, elocuentemente. Una composición musical es un relato, una construcción sonora que contiene pulsaciones, alturas, intensidades y otros parámetros, digamos, más complejos de explicar en pocas palabras. Y esto se plasma en un sistema de escritura que es de grandes limitaciones, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho los compositores para especificar todo lo que fuere posible, de manera que la partitura sea un texto que no pueda tener dos eventuales lecturas posibles. A la larga, eso nunca fue posible, y el intérprete musical ha sido, es y será el encargado de no solo leer y traducir en sonidos una partitura, sino muy especialmente dotar a esta de sentido, de carácter, de intenciones. Y si me lo permiten, yendo un poco más lejos y en forma un poco más subjetiva, de magia, de encanto y de fantasía. Así, la interpretación musical es un arte intrincado y que sin duda tiene muchas miradas posibles. Así como en otras artes existe la dupla coreógrafo-bailarín y dramaturgo-actor, en la música la dupla es de compositor e intérprete. Interpretar música es decodificar una partitura para hacerla sonar y dotar a esa decodificación de una vida propia, única e irrepetible. Al escuchar a una orquesta, por ejemplo, interpretando una obra con un director de orquesta enfrente, asistimos a un milagro, donde un grupo de músicos convocados en una partitura logran dar vida a la música por medio de la compleja visión de un director, logrando una comunión que sin duda es de los trabajos en equipo más asombrosos que nuestra civilización ha obtenido, a mi modo de ver. El caso del solista es un poco distinto, en el sentido de que es él o ella quien tiene toda la responsabilidad de lo que allí ocurre. Otra cuestión que es fundamental es el triángulo virtuoso entre compositor, intérprete y público. Solo con estos tres componentes se completa este círculo. Si suponemos que el compositor escribe una obra y el intérprete la decodifica de buena manera y presenta la obra con absoluta propiedad, aún tenemos un escollo importante. ¿Está el público preparado realmente para escuchar una obra y poder apreciarla y valorarla en toda su dimensión? Me atrevería a decir que la respuesta, al menos en nuestro país y en nuestra región, es un no bastante certero, pues vivimos en una sociedad donde carecemos de una suficiente alfabetización de nuestros ciudadanos
en el campo de las artes, y la música no es la excepción. De esta forma, el intérprete musical queda en un terreno complejo, poco comprendido, poco valorado, y por ende el compositor también. Sería interesante aquí poder explorar uno de los aspectos que podríamos decir nos diferencian más. Si bien el lenguaje ha experimentado cambios a través del tiempo, las cosas no han cambiado tanto, y podemos entender perfectamente un texto del siglo XVIII, XIX y XX en nuestro propio siglo. El caso de la música es distinta. Al menos en la música occidental, se generó un sistema basado en la naturaleza de la relación de los sonidos. Herencia directa desde Pitágoras, que se llamó sistema tonal. Se llama hasta el día de hoy. No obstante aquello, los músicos fueron explorando los límites que este sistema podía funcionar, llegando finalmente a su disolución hace cerca de 100 años atrás, con el dodecafonismo del austríaco Arnold Schoenberg y sus discípulos Alban Berg y Anton Webern. Y todo lo que siguió a partir de ellos. Un momento clave que abrió las puertas hacia la exploración de estéticas distintas, pero que trajo consigo una lejanía con el público auditor. Ya no se podía reconocer una melodía ni memorizarla para luego cantarla fácilmente. O sea, el nuevo lenguaje no era fácil de entender o reconocer o valorar. Lo que llamamos hoy música contemporánea, que es un término muy amplio y difuso, es algo así como un lenguaje para mucha gente en clave secreta. A este respecto tenemos sobre nuestras espaldas un problema doble. La gente no suele ser alfabetizada en la música tonal y, por cierto, aún menos en la música que se escindió de ella hace un siglo, la llamada música contemporánea. No obstante lo anterior, en Chile se han hecho serios estudios a este respecto y los programas de formación de audiencias han suplido en parte nuestra deficitaria educación musical de escuelas y colegios. Así las cosas, hoy tenemos nuevas generaciones que pueden apreciar algo mejor el arte musical, a pesar del bombardeo en los medios y las redes de la música comercial, muchas veces de dudoso o escaso valor estético. Como músico tengo el más alto nivel de valoración de todos los géneros musicales. En el caso que me ocupa, todos los géneros musicales. Y de esta forma la música docta, la popular, la folclórica y todas las otras muchas variedades de géneros deben ser ampliamente respetadas, conocidas y apreciadas por nuestros ciudadanos. Finalmente, la guitarra cumple un rol fundamental por su inserción en todos los géneros. En el caso que me ocupa, de la música de arte, o académica o docta, o como quiera llamársele, la guitarra hace un puente y un punto de inflexión con todas las músicas y todos los géneros. En Chile contamos hoy con compositores de gran nivel y gran impulso creativo, y cada vez más las fronteras están más disueltas. Es fácil escuchar una obra de un compositor docto que suena cercano al folclore o a lo popular. Un gran avance sin duda después de un largo tiempo en que cada género miraba al otro con recelo, con desconfianza. Me gustaría ahora hacer un acercamiento donde un abogado pueda ver a través de la música su propio oficio de interpretar las normas jurídicas. ¿Cuál es el fin que se busca tanto en el derecho como en la música? Pienso que es el bien común, aquello que nos ha sido tan esquivo en nuestra historia y que todos anhelamos con ansia. Si entendemos la interpretación jurídica en términos generales como el hecho de desentrañar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica, y la interpretación musical como la labor de desentrañar el sentido profundo, estético, sensible, intelectual y social de una obra musical, entendemos que estamos ante procesos, ante acciones que deben sopesar cuestiones de forma y fondo, y que su resultado puede variar bastante dependiendo de la gente que lo realiza, o sea, el intérprete. Aquí se manifiesta claramente lo que conocemos de la historia antigua y reciente. Personas que por medio de cierta información interpretan diversos contenidos para crear una nueva realidad, un nuevo conocimiento. De esta manera han evolucionado las sociedades, la forma en que los seres humanos hemos aprendido a relacionarnos, viviendo en conjunto y la manera en que hemos resuelto nuestras legítimas diferencias.
Las diferentes áreas del conocimiento persiguen por ciertos fines distintos, y eso permite tener una riqueza que nutre a cada uno de los seres humanos para evolucionar, para crecer, para alcanzar un grado de bienestar. Nuestra universidad, por su parte, en sus núcleos disciplinarios, encarna este universo de conocimientos y permite asimismo que las áreas del conocimiento se complementen y puedan llegar a generar un conocimiento más complejo, más completo, en palabras de hoy, inter- y transdisciplinario. No podría dejar de mencionar una de las acciones inductivas que hemos emprendido, como fue el caso de ENIC, que fueron encuentros interdisciplinarios de creatividad. Esto lo impulsamos hace algunos años entre nuestra facultad y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Allí hubo atisbos de disciplinas que conversaban amigablemente para crear conocimientos distintos desde ámbitos compartidos. Tal vez con derecho podríamos explorar algo similar. No pretendo con estas palabras sintetizar una hipótesis, ni menos establecer una tesis. Mi intención es solo acercarnos, conocernos y valorarnos mutuamente. Finalmente, como la música tiene que sonar, los invito a escuchar dos obras musicales. La primera es del famoso compositor español Joaquín Rodrigo. Su nombre es Junto al Generalife y es parte de un ciclo de piezas llamado Por los campos de España. La música busca ambientar al auditor en la villa con jardines habitada por los reyes nazaríes de Granada como lugar de descanso, situado en esta ciudad española en Andalucía. Aquí está la esencia de lo español, del sur de España, del cantejondo, plasmado en una obra de arte como la que les presento. Y como contraste, también una pieza que es parte de un ciclo, esta vez del compositor chileno Juan Antonio Sánchez, que encarna muy bien todo lo que les he dicho de esta confluencia entre los géneros musicales. La pieza se llama Yendo a Coquimbo, de la colección Paisajes de Chile, escrita en 2018, hace un par de años. En palabras del propio compositor, es una visión de la vista del mar llegando a Coquimbo. Una creación generosa que hace contrastar una ágil tonada con aire de cueca con secciones meditativas e intrincadas. Los invito entonces a escuchar estas dos obras y agradezco vuestra generosa atención, deseándoles todo lo mejor para este complejo y desafiante año académico que ya se ha iniciado. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Luis Orlandini. Ahora daremos paso a las preguntas del público. El director académico de nuestra facultad, profesor Álvaro Fuentealba, va a dar paso a las preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, profesor Orlandini, qué ganas de aplaudir. Realmente es un agrado haberlo escuchado. Y bueno, a los que hemos tenido oportunidad de ver sus presentaciones, específicamente en el Teatro de la Universidad, es un agrado volvernos a encontrar, aunque sea en estas condiciones. Han llegado muchas preguntas del público, entonces vamos a tratar de ir resumiéndolas. Daniel Guevara, colega, abogado y guitarrista de Antofagasta, le pregunta al profesor Orlandini, en estos tiempos tan convulsos, de estallido social y pandemia, ¿qué autor tendría un mensaje poderoso para estos tiempos actuales, en su opinión? La profesora Valentina Durán nos recuerda que entre los muchos músicos que son además abogados está la colega Isabel Aldunate, que tiene una canción que dice que su título profesional está para tapar el hoyo que tiene en la pared. Lo cual yo quiero permitirme disentir porque yo trabajé con Isabel Aldunate en la Comisión Nacional del Medio Ambiente y es una abogada experta en derecho administrativo y en derecho ambiental y muy estricta además. Así que eso lo dijo solamente en su canción. Nos preguntan además, la fui sistematizando, el egresado Patricio Tapia dice, en condiciones normales esta conferencia habría sido no con una cámara, sino directamente en una audiencia. ¿Es importante el público y el acontecimiento interpretativo en vivo para un músico? Y nos hace la pregunta, dice, porque hubo algunos, como Glenn Gould, el pianista que fue mencionado, quien muy temprano abandonó las salas de concierto por la grabación y prefería ese ambiente controlado antes que lo imprevisible. Si quiere, profesor, dejamos hasta ahí las preguntas, después puedo seguir con las siguientes, para que pueda usted hacerse cargo de estas reflexiones que plantea la audiencia. Muchas gracias, don Álvaro. La verdad es que, primero respondiendo a Daniel, creo que hay muchísimos mensajes que son fundamentales en obras de compositores de todos los tiempos, de todo tipo de músicas. En nuestro país hay muchas canciones de Violeta Parra, por ejemplo, que nos dan mensajes que son fundamentales para nuestra vida. En nuestro contexto actual, a pesar de que Violeta Parra, digamos, dejó de estar con nosotros hace décadas, cuando falleció, tenemos monumentos en la música histórica occidental que podría mencionar a Beethoven, por ejemplo. Si hay algo que podría enaltecer nuestro espíritu es conocer un poquitito sus mensajes que hay a través de la poesía romántica y su sinfonismo maravilloso. Y así una gran cantidad de compositores que podrían darnos el aliciente que necesitamos en estos momentos convulsos y complejos. Pero yo creo que esos dos ejemplos totalmente contrastantes nos permiten, digamos, tener una respuesta para eso. Y respecto a la segunda pregunta de la importancia del público, y bueno, yo lo mencioné cuando estuve hablando recién, para mí es tan importante el haber estado en un escenario con gente ahí presente, digamos, compartiendo conmigo la experiencia musical, como en este momento esta nueva experiencia que para mí es nueva, digamos, estar mostrándoles mi trabajo y ustedes, digamos, escuchándolo. Evidentemente no tenemos una cuestión presencial, pero el contacto humano, a pesar de que no estamos juntos, está igual, y es, por decirlo así, un sustituto de lo presencial. Y para mí es tan importante el uno como el otro. De hecho, el intérprete musical, como mencionaba muy bien el decano, por ejemplo, Glenn Gould, que se dedicó a hacer grabaciones, porque él consideraba que ese era su medio de mejor expresión para tener una mejor, ¿cómo decirlo?, concreción de su trabajo para mostrarlo muy bien al público. Muchas veces el concierto en vivo tiene muchas falencias. El frío, los ruidos externos, el hecho de que uno no esté totalmente cómodo, etcétera, hace que la experiencia a veces sea maravillosa y a veces sea muy compleja. Entonces, este sustituto que estamos viviendo hoy en día por la pandemia
es una posibilidad y que nos permite desde la cierta comodidad de nuestra casa poder apreciar cuestiones musicales o artísticas o de otra índole. Muchas gracias, profesor. Nos pregunta también cuánta libertad tiene el intérprete en la música y si es la partitura como la ley para un juez, porque eso no necesariamente significaría una jaula de hierro, en cuanto el juez suele tener cierta libertad de acción en algunos aspectos de su decisión cuando tiene que interpretar la ley y aplicarla al caso, a diferencia del intérprete musical. Eso es lo que señala la pregunta. Bueno, es una pregunta difícil de responder en el sentido de que obviamente estamos hablando de 12 situaciones bien distintas, digamos que es difícil hacer parangonar. Pero yo creo que hay una equivalencia entre una ley, que es algo que está escrito, claro, no siempre las leyes se cumplen, pero la ley y la partitura, digamos, sería como el equivalente. El intérprete musical debe saber entender la partitura y plasmarla, como yo dije, con cierta elocuencia, cierta creatividad, pero nunca yendo más lejos de lo que el compositor quiso hacer. Porque si va mucho más lejos, es salirse de la partitura, o sea, salirse de la ley. ¿Me entienden o no? O sea, hay una relación entre esas dos cosas. Para mí es clara. En el fondo, lo que uno lee de texto en una partitura es lo que el compositor escribió. Y el intérprete lo que hace es entenderlo y plasmarlo. Y la libertad tiene límites, y tiene límites bien claros. Y por eso los intérpretes en general somos muy renuentes a aceptar, digamos, demasiadas libertades, demasiadas innovaciones en las interpretaciones, porque muchas veces llegan a ciertos límites que transgreden lo que el creador, que es el compositor, quiso decir con su música. Correcto, muchas gracias. Cristian Fernández nos hace muchas preguntas. Voy a elegir, Cristian, le pido excusa, voy a tratar de elegir alguna. ¿Qué piensa usted, profesor Orlandini, acerca de lo que se comenta? Cristian Fernández, además de ser abogado, es músico también. Entre los intérpretes sobre la retroalimentación energética que se produce entre el intérprete y el público al momento de la interpretación escénica. ¿Cree usted en eso? ¿Lo ha sentido alguna vez? ¿Cómo lo podría describir? O sea, yo he dedicado mi vida a muchas cosas, pero en mi actividad profesional, que es la interpretación musical, he estado permanentemente en escenarios, digamos, desde un punto de vista aprendiendo a hacerlo bien, porque es una cuestión que es bastante compleja. Digamos, uno tiene que saber, entre comillas, comunicarse con el público, pero sin palabras, sino siendo convincente, digamos, con lo que uno está transmitiendo. Tampoco se trata de moverse mucho, de hacer gestos, ¿me entiendes? Sencillamente ser convincente con la música. Y yo creo que para un intérprete musical en general, yo voy a hablar por mí, no por todos, obviamente, el público es fundamental. O sea, para mí es lo que, como yo digo, cierra el círculo. Si no existiera público, sería una actividad totalmente privada entre un compositor y un intérprete, ¿ya? El hecho que exista el público, ya sea en forma presencial, en forma virtual, como estamos hoy en día, o en forma más virtual aún, cuando uno graba un disco y después ese disco se vende, se difunde o se... de todas esas maneras, el público es fundamental porque permiten que la cuestión tenga una circulación. Y el público, yo creo que es muy importante, y por eso yo lo mencioné y lo recalqué en las palabras que dije, porque el público, o sea, el público, que son todas las personas que quieren apreciar cualquier obra de arte de cualquier índole, danza, música, teatro, son esenciales para que esas obras de arte existan, si no son obras muertas. Muchísimas gracias. El profesor Ramón Huidobro, que es profesor de Derecho Administrativo y doctor en Derecho Administrativo de nuestra facultad, lo felicita en primer término y le pregunta cuáles serían los límites de la libertad del intérprete musical.
para ir más allá de la interpretación e integrar la obra original cuando existe la necesidad de dar una interpretación sistemática a la obra, más o menos en la misma reflexión. Y me permito, profesor, unirla con la pregunta del profesor Sven Corsilius, que es profesor de la facultad a través de un programa de cooperación que tenemos con la DAAD, el profesor Corsilius, que es experto además en la historia de la esclavitud, nos pregunta en relación con el telos o la finalidad de la norma, la relación que habría entre la interpretación histórica que se utiliza en el derecho para reconstruir la intención del legislador y la forma de interpretación que se haría de una pieza musical. Por ejemplo, si es una pieza musical del siglo XVIII, ¿cómo tendría que hacerse la interpretación musical correcta? Claro. Bueno, este es un tema bastante complejo y ha tenido una evolución muy nutrida durante las últimas décadas en el mundo, ¿ya? Que es lo que se llama la interpretación históricamente informada. En el caso mío, por ejemplo, yo he tenido que vivir muy, muy de cerca eso, porque la guitarra es un instrumento que, si bien ha tenido una evolución a través del tiempo, una época de gloria en el siglo XIX, y después, a principios del siglo XIX, y luego una decadencia hacia fines del siglo XIX y un renacer en el siglo XX, uno va realizando la actividad de intérprete con mucha información. Eso es muy importante. Si uno no tiene información, uno no puede hacer algo bien hecho. Y ahí está el oficio realmente de un intérprete musical, ¿ya? Justamente, por ejemplo, la pieza que yo toqué de Joaquín Rodrigo, que es junto al Generalife, es una pieza en que yo tengo que tener bastantes conocimientos de estilo, de forma, de lo que es la música española, cuál es el contexto en que se escribe, lo que es la música andaluza, los ritmos y las danzas de España, etcétera. O sea, si yo no tengo ese conocimiento detrás, difícilmente voy a hacer una interpretación decente, ¿ya? En ese sentido, yo creo que un intérprete musical debe saber mucho, porque si no sabe, la interpretación va a ser probablemente bastante deficiente. Ese es como, en términos generales, lo que podría decir. Yo creo que, de verdad, cada vez me estoy dando cuenta más, digamos, que en muchas disciplinas, en el derecho no es la excepción, digamos, tenemos muchas cercanías. Y a mí me encantaría que en algún momento, tal como lo mencioné, como lo hicimos con la Facultad de Ingeniería, pudiéramos tener un acercamiento para buscar esas zonas de cruce y ver de qué manera, digamos, nos podemos retroalimentar mutuamente. Sería fantástico, sería maravilloso. Hay una pregunta que a lo mejor podríamos dejarla para el final, porque es para el profesor Ruiz Tagle, de Cristian Fernández. Así que vamos a aprovechar los privilegios del decano para hacerla, y por mientras el decano piensa la respuesta, seguimos luego con las preguntas para el profesor Orlandini. Al profesor Ruiz Tagle se le pregunta, Cristian Fernández le pregunta, considerando que en la cultura jurídica chilena la tendencia doctrinaria y jurisprudencial predominante por más de un siglo, influenciada por la Ilustración y la exégesis, considera al legislador como un órgano omnipotente e infalible, el intérprete de la ley solo se remite a aplicar las normas establecidas, otorgándole reglas estrictas para ello, y no dándole lugar para salirse de ellas. ¿Ah? ¿Qué piensa de esa realidad y cómo cree que sería posible, si estuviera de acuerdo, en admitir que en realidad los jueces tienen ciertas facultades discrecionales y las ostentan con reglas más o menos estrictas, pero en eso podría desarrollarse mejor? ¿Ah? Dicho de otro modo, ¿cómo podríamos como cultura jurídica entender más a nuestros jueces como juez poeta al que se refiere Marta Nussbaum? Sospecho que don Cristian Fernández fue alumno del profesor Ruiz Tagle, por lo que le está preguntando. Entonces, dejemos que el decano prepare la respuesta y seguimos con nuestro orador principal. Una pregunta del profesor Eduardo Jara, del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho. Dice, así como en el derecho un elemento de interpretación de la ley es el histórico, en una obra musical se considera esa interpretación. Y la pregunta es si el intérprete entonces debiese considerar siempre en su interpretación el tiempo en que se creó la obra, o si la obra creada se desprende del momento en que fue creada. Y el profesor Rafael Plaza
el doctor Plaza, del Departamento de Derecho Económico y subdirector del Departamento de Derecho Económico, le pregunta si a su juicio Schoenberg derribó con razón la estatua de la música tonal. Eso ya es mucho más específico. Qué pregunta más interesante en general. Respecto a lo último, claro, yo describí esto de la música dodecafónica que irrumpió en el siglo XX y rompió el sistema tonal, que es lo que nosotros conocemos naturalmente en la música popular y folclórica, pero tenemos que considerar que a partir de ese momento todas las cosas fueron conviviendo. Entonces, uno señala una ruptura y un camino que se siguió desde ese momento. Pero por otra parte, digamos, la música tonal ha seguido durante todo este tiempo presente en nuestras vidas. Entonces, lo que pasa es que la música ha tomado diferentes vertientes, pero sí, fue una ruptura importante. Creo que es una ruptura que ha tenido consecuencias y hoy en día la música contemporánea, los músicos actuales, a pesar de que tienen muchas más libertades, mucho más material para crear, tienen dificultades en ese sentido porque al público, digamos, le cuesta entrar en un lenguaje, como digo, que no fueron alfabetizados lo suficientemente bien. En general pasa eso. Me encuentro lamentable. Y respecto a la primera pregunta, se refería... ¿Me puedes dar un poquitito? Sí, cómo no. Para... La pregunta es, considerando que para el derecho la historia es un elemento de interpretación, sí. La pregunta es si el intérprete debe considerar siempre en su interpretación el tiempo en que se creó la obra, sí. O si al contrario la obra ya creada se desprende de ese tiempo. Sí, la verdad es que la música es absolutamente relacionada con su contexto. O sea, si yo interpreto una obra del Renacimiento, del Barroco, del Clasicismo, de cualquiera una de las corrientes del siglo XX, tiene que estar ajustada a su contexto, más allá del instrumento que la está reproduciendo. En ese sentido, por ejemplo, en mi caso, digamos, nosotros tocamos música que fue escrita, por ejemplo, para instrumentos predecesores, que como fue la vihuela en el siglo XVI, el laúd en el siglo XVI, XVII y hasta el XVIII, y muchas veces tocamos transcripciones que son originales para piano, o para clavecín, o incluso para orquesta. Y cada cuestión que uno hace tiene que tener una contextualización histórica y además del medio para el cual fue creada, que fue creada en su momento, para la gente de ese momento, para un objetivo en particular. Y muchas veces no tenía que ver con lo que hoy consideramos esencial en la música, que es solamente una apreciación, sino que muchas veces tenía que ver con la música cumplía una función mucho más vital en la vida de las personas, en el sentido que era parte de sus ritos y de sus costumbres, ya sean religiosas, mundanas, de cualquier índole. Cosa que hoy en día un poquitito se ha perdido en cierto sentido, ya que la música no siempre, digamos, está ajustada a las necesidades vitales del ser humano del día a día, sino que muchas veces es una apreciación estética o incluso algo que a mí no me gusta mucho, pero es solamente entretenimiento, como se llama. Pero respondiendo a la pregunta, sí, 100%. Tiene que estar ajustado a su momento histórico. Muchísimas gracias. Tremendamente interesante. Yo me voy a permitir hacer la última pregunta. El privilegio también del moderador. La profesora, pero antes de eso tenemos tres más. La profesora Ana María García Barcelato dice que agradece su preciosa interpretación de las dos piezas musicales, agradece por darnos un momento de paz y agrado a través de la música. Y yo suscribo el agradecimiento de la profesora Ana María García. Daniela Silva le pregunta al profesor Orlandini, también agradece su interpretación y la pregunta es, ¿en qué siente que el derecho podría aportar a la actividad profesional de las y los músicos? Y el profesor Arturo Prado dice, la interpretación artística decía con elocuencia magistral, Carnelutti, se refiere al gran jurista italiano Francesco Carnelutti, no es diferente de la interpretación jurídica, ya que sí el derecho. Sí, parece que quedó inconclusa la pregunta. Arturo, si puedes terminarla, o a lo mejor era eso. Entonces, en definitiva, claro, el aporte del derecho a la actividad profesional de las y los músicos
y si la interpretación es muy parecida o muy distinta de la interpretación jurídica. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la verdad es que el derecho y, digamos, en nuestro país ha tenido, hay dos figuras que han sido señeras, y una la mencionó el decano Ruiz Tagle, que fue don Domingo Santa Cruz. Gracias a él obtuvimos una institucionalización de la música en Chile en la década de los 40, que permanece hasta el día de hoy, y que justamente la Universidad de Chile recogió esta legislación y permitió tener una orquesta, un ballet, el Teatro Nacional Chileno. En algún momento hubo realmente una época de oro en los 40, 50, 60, gracias a un abogado que supo hacer las cosas muy bien en su momento histórico. O sea, si este mismo abogado lo pones en el año 2020, no podría hacerlo porque la circunstancia es muy distinta. La Universidad de Chile ya no es la única que es el agente cultural de Chile, hoy tenemos un Ministerio de Cultura, etc. Pero los abogados han sido fundamentales, digamos, en la creación de la SCD, que es originalmente, perdón, la sigla quiere decir Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y fue creada por un abogado, que es justamente profesor de ustedes, don Santiago Schuster. Entonces, yo creo que los abogados han tenido un rol fundamental, y el otro, que quizás es menos conocido que fue así, fue don Fernando Rosas, un animador cultural muy importante de nuestro país, director de orquesta, que también era abogado, y gracias a esa condición supo generar espacios y oportunidades para que algunas cosas sucedieran. Entre ellas, la generación de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI, que existe hasta el día de hoy y que ha cumplido un rol musical y social fundamental en nuestro país en los últimos casi 30 años. En ese sentido, yo creo que el derecho hace un aporte a la actividad profesional de la música enorme, y espero que en el futuro siga siendo así. Y así será. Ahora sí le hago la pregunta completa del profesor doctor Arturo Prado, que además es ministro de la excelentísima Corte Suprema. Entonces dice que la interpretación artística, decía con elocuencia magistral Carnelute, no es diferente a la interpretación jurídica, ya que si el derecho no fuese un arte, la interpretación nada tendría que hacer en él. Pregunta el profesor Prado, ¿qué dice el profesor Orlandini de este botón de pensamiento? Bueno, yo creo que en el hecho que los seres humanos utilicemos la elocuencia y nuestra inteligencia para pensar y poder recrear un material ya existente, como es el caso de una norma jurídica, o es el caso de una partitura, que es una composición musical, digamos, creo que estamos íntimamente relacionados, y la interpretación, digamos, va en la misma línea. Yo creo que la frase es brillante. Lo que pasa es que habría que desarrollarla y, como digo yo, generar un puente, lo que justamente ha faltado mucho en nuestra universidad, que se generen puentes. En ese sentido, yo agradezco muchísimo al decano Ruiz Tagle que permita hacer este puente, que es inédito, que no se hace mucho, digamos, entre un arte y el derecho, o que se pudiera hacer con medicina, o con ingeniería, o con tantas disciplinas. Me parece una frase brillante, y ojalá que la podamos desarrollar, que tengamos la altura de miras y la capacidad para desarrollar esa idea tan maravillosa. Maravilloso. Lo saluda el profesor Juan Arturo Esquilla. Felicitaciones por su excelente conferencia e interpretación, decano de la Facultad de Ciencias Químicas. La profesora Irene Morales, mis felicitaciones al profesor Orlandini por su interesante exposición y magnífica interpretación. Ha sido un placer escucharlo, decana de nuestra Facultad de Odontología. Paola González dice, muchas gracias, profesor Orlandini. Lo escucho desde la década de los 80, en otros tiempos convulsos de nuestra patria. ¿Cómo afecta al intérprete y la interpretación de la obra musical la ruptura con la audiencia? Me imagino que se refiere a la situación actual, digamos, en que estamos con una realmente ruptura con la audiencia. Claro. Sí,
La verdad que debo confesar que uno en la vida se va acostumbrando a sufrir diferentes embates. He tenido varios en mi vida, algunos muy recientes, y este vendría a ser uno más para una colección. Entonces uno aprende a generar anticuerpos, a generar mecanismos de defensa, y la verdad, Mejor dicho, en esta época, lo de los anticuerpos y mecanismos de defensa. exacto, viene bien al caso. Y en ese sentido me he adaptado, he aprendido a convivir con esta situación, he tenido mucha suerte, o sea, no me he enfermado ni nada, eh, pero he podido seguir haciendo mi docencia, he tenido la participación maravillosa de los estudiantes que estudian música en la Facultad de Artes y también en la Católica, donde también hago clases. Y en ese sentido me he sentido acompañado y he sentido que estamos todos en lo mismo. Eh, Todas las personas que conocemos que están en el extranjero también, es una cuestión planetaria. Y en ese sentido uno se siente, aunque sea un consuelo del tonto, digamos, apoyado y uno se siente que está sencillamente en la misma situación. Así que ya volveremos a una situación en que podamos estar presencialmente mostrando música y mostrando arte presencialmente. Así será. La abuelita de una muy amiga mía decía que el mal de muchos no era consuelo de tontos, sino que era solidaridad humana. Por último, me permito, profesor Orlandini, hacerle mi pregunta. En Economía y Sociedad de Max Weber, que es un texto enorme y brillante, casi pasa inadvertido uno de los últimos capítulos que está referido justamente a la música. Y después de dar un sinnúmero de explicaciones muy técnicas, que es de difícil lectura, la verdad, Weber lo que postula finalmente allí es que los diferentes tipos de música son reflejos necesariamente de diferentes tipos de sociedades. Y uno analiza, por ejemplo, incluso que los tonos menores en el mundo occidental denotan nostalgia, ¿verdad? Y en el mundo oriental denotan alegría. Entonces, ¿en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? O sea, si la sociedad produce un tipo de música en particular, hoy día con la sociedad global ya eso no sería tan así. Bueno, no me cabe ninguna duda que, como usted dice, bien dice, la sociedad global, digamos, va cambiando las cosas. Hoy en día tenemos acceso a demasiado, a mucho, y al final a muy poco, porque es tanto que nos abruma, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, lo local, lo regional, digamos, ha dado paso a esta globalidad donde nos hace que podamos ser todos parte de todo, pero en forma virtual. En ese sentido, yo creo que las sociedades van creando sus culturas y hoy en día esas culturas se comparten y van siendo parte de una gran cultura, por decirlo así, que es nuestro planeta. Eh, yo comparto, digamos, lo que dice la persona que preguntó y creo que es parte del proceso, del rápido proceso y de la evolución que ha tenido la sociedad en el último tiempo. Pero sigo pensando que lo local es importante, porque lo local tiene que ver con la identidad. Y creo que nuestra sociedad todavía no está preparada para tener una identidad global, planetaria. Estamos todavía muy lejos de eso. Estamos en camino, en proceso, quizás en 100 años, no lo sé. Y a lo mejor enhorabuena, no estar tan asimilados, sino Eso. tener algunas peculiaridades. Muchas gracias, profesor Orlandini. Vamos a dar la palabra ahora al profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la facultad, si quiere referirse a la pregunta que se le hizo, y si no, a las eh, opiniones o apreciaciones que tenga sobre eh, lo que hemos conversado, ¿no? Y reflexionado en esta gratísima ocasión de inauguración de nuestro año académico. Muchas gracias, profesor Orlandini. Bueno, muchas gracias, profesor y director Álvaro Fuente Alba. La verdad es que lo que hemos escuchado ha sido un momento plenamente universitario,
de tranquilidad, de paz, de una persona que es un estudioso de la música, un apasionado de la música. Y yo no quisiera agregar nuevos antecedentes. Creo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros sobre lo que hemos escuchado y buscar esa repetición, esa continuación, ese hábito, esa conducta repetida de paz que hemos encontrado en este momento, porque hemos podido conversar desde disciplinas distintas, como ha destacado el profesor Luis Orlandini, y yo me voy muy contento. Me ha hecho pensar muchas cosas, la importancia de la audiencia, el trabajo dedicado que es necesario para poder entender y interpretar una pieza, el contexto histórico, el tratar de someterse a las reglas del autor, en este caso del legislador. Son muchas cosas. Yo le agradezco la pregunta a Cristian Fernández, pero más que lo que yo pueda decir, creo que ha sido un momento maravilloso de reflexión y que esperamos que en el tiempo que viene podamos repetirlo y que la música, como ha sucedido siempre, y las ideas y los principios y los valores nos ayuden a sobrevivir en estos tiempos de pandemia que son muy duros y muy crueles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias también al profesor Orlandini por su interpretación, por su exposición. El profesor Álvaro Fuentealba también por las preguntas presentadas. Para terminar esta ceremonia, vamos a invitar a entonar el himno de nuestra universidad.